Ok, señores a todos, muy buenas tardes. Estamos en Electrotecnia General Aplicada de Ingeniería Civil y estamos revisando, obviamente, ahora en varios estudios los efectos de la tensión eléctrica y obviamente de la temperatura, ¿no? Habíamos comentado ya sabemos nosotros que todo cable tiene una resistencia interna, depende mucho del tipo de cable, ¿no? Es una gran verdad. Es decir, que el material influye mucho sobre la conductividad de energía eléctrica en un circuito, ¿no? No es lo mismo tener cables gruesos que cables delgados, influye, sí, vamos a ver un poquito más, a ver, exploremos un poco más, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no? Ya sabemos que en este caso todo el conductor está influenciado por la longitud. Mientras más largo, el cable por naturaleza tiene mayor resistencia. Mientras más grande el área, el cable tiene menos resistencia. ¿Y de qué depende? ¿De qué está hecho el cable? Si está hecho de plata, si está hecho de cobre, de bronce o hierro, ¿no? Etcétera. Eso hemos comentado. Eso es algo que nosotros ya sabemos, que ustedes también ya saben, y esa parte de muchos ejercicios, ¿no? ¿Qué más hemos entendido o hemos aprendido en estas últimas clases? Que también hace un efecto muy importante la temperatura, ¿no? Y la temperatura está en función de esta resistencia propia del conductor y efectivamente perdón, la resistencia final va a ser efecto de la resistencia inicial del conductor propio de la naturaleza del conductor y la variación de temperatura. Y decíamos nosotros que esto es importante porque se puede aprovechar incluso para estos casos, ¿no? ¿El caso de qué? El caso de hornos. Estos tubitos que se están aquí alumbrando son malos conductores, son resistencias eléctricas. Pero estas resistencias, ¿por qué se aprovechan? Porque como van a evitar el libre flujo de energía eléctrica, ¿sí? Es decir, van a tener esta acción de evitar el paso de corriente eléctrica o dificultar el paso eléctrico de corriente eléctrica. El efecto inmediato es aumentar la temperatura en este ambiente, ¿no? Y eso se aprovecha mucho en hornos. Eso habíamos comentado, ¿no? Esos son los famosos hornos eléctricos, ¿verdad? Y esta industria es tan buena que sabemos nosotros que hay un crecimiento bastante en el uso de este tipo de resistencias para la creación de hornos, ¿no? Estos hornos obviamente tienen en su base el hierro constantán, ¿sí? Las resistencias. También pueden ser niquelinas, y las niquelinas, ¿en dónde se emplean? En pequeñas cocinillas como esta, ¿no? Esta no es muy particular. Esta resistencia es una niquelina. Y obviamente, mientras más temperatura alcance, también va a ofrecer mayor resistencia eléctrica, ¿no? Listo. Entonces, esto es algo que ya hemos ido revisando, ¿no? Hemos entendido ese detallito, ¿ya? Aquí tenemos una imagen, ¿no? De una niquelina ya, pero que está encendida, ¿sí? Ahí está, una apagada, una encendida. ¿Y por qué cambia de color, ingeniero? Obviamente porque como los electrones van pasando aquí de manera muy dificultosa, este rozamiento influye tanto no solamente en la apariencia, sino en la capacidad de calor que este sistema le va a aportar al medio. Y bueno, entonces ya teniendo en cuenta esos factorcillos, nosotros ya podemos utilizar esta ecuación, ¿ya? Eh, Aquí la pregunta clave era justamente ¿cuánto vale alfa? A ver, esto vamos a ampliar un poquito. Ampliemos, pongamos adelante todo, por favor, que esté eso listo. ¿Ya? Y traeremos de aquí la flechita. Muy bien. Y decimos entonces, ¿no es cierto? En esta ecuación, la resistencia final va a ser igual a la resistencia propia del conductor multiplicado por 1 más alfa, temperatura 2 menos temperatura 1. Mientras mayor sea esta variación de temperaturas, también va a ser mayor la resistencia. Pero aquí lo que me interesa es alfa. Y alfa es el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura. Ah, ¿y cuánto es el valor de alfa?
Ahí inicio de su trabajito, vamos a revisar más adelante cómo le fue en su trabajo. De inicio, alfa va a tener el siguiente valor. Aquí pondremos esto, muy bien. La unidad de alfa va a ser 1 sobre grado centígrado, ¿sí? Y resulta de que la tablita, una de las tablas más comunes que se emplea es justamente esta. Entonces aquí tenemos aluminio, magnita, advance, mercurio, bronce, fósforo, nicromio. Este es justamente uno de los más. Y aquí podemos ver, miren, el alfa es 0,00013, ¿no? El advance 0,402. Aquí también la niquelina. Ah, qué interesante. Sí, estos dos. La niquelina ya hemos visto, ¿no? Es el que se utiliza para las hornillitas eléctricas. El cobre 0,03. Ah, ¿por qué el cobre tiene un coeficiente alfa relativamente más elevado que la niquelina? Porque el cobre es un conductor, la niquelina es una resistencia, ¿no es cierto? Aquí tenemos todos, la cuprina, platino, etcétera, ¿no? Todas estas unidades de alfa tienen por unidad de medición 1 sobre grado centígrado. Entonces, estas sirven, ¿ya? Ingeniero, pero esta alfa, ¿cómo sé que no me voy a confundir con el coeficiente de dilatación térmica? Ah, ya, porque para dilatación térmica no son 2 o 3 ceros, son 6 ceros. Ah, entonces, si digamos se pareciese, entre comillas, ¿no? El coeficiente de dilatación térmica y el coeficiente de incremento de resistencia producto de la temperatura en un conductor, ¿cómo me doy cuenta? Si fuese el mismo valor, el coeficiente de variación para la resistencia va a ser 0,0039. Para el incremento de volumen por acción del cambio de temperatura sería 0,00000039. O sea, tienen muchos más ceros. Por eso es que estos coeficientes son exclusivamente los que van a trabajar con nosotros, ¿no? En la variación de resistencia con la temperatura. Y con esto hoy día vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Vamos a enfocarnos en ejercicios. ¿Alguien más quiere entrar? Vamos a ver. Listo, Rodrigo es el que quería entrar. Muy bien. Ok, señores, ya teniendo en cuenta esta ecuacióncita, ahorita vamos a hacer por líneas. Vámonos con el siguiente. ¿Y qué más habíamos nosotros considerado tomado en cuenta? ¿Ya? Voy a silenciar momentáneamente los micrófonos, por favor, para evitar que se esté escuchando ruidos al fondo, aunque siempre escuche un poquillo por lo menos, ¿no? Ok. Con alguna pregunta puede levantar la mano para que se les autorice el hablar. Listo. Y decíamos, hemos quedado en estos conceptos. Tensión eléctrica. ¿Qué es la tensión eléctrica? ¿Cuál es su unidad de medida y cómo se mide? ¿Ya? Esto vamos a tomar en cuenta. Bien, entonces, ahora sí, vámonos con el primer afortunado. Vámonos, ¿dónde estás? Angélica. 5, 4, 3, 2, 1. Levanta la mano, Angélica. Levanta. Nada. No está Angélica. Vámonos con el siguiente. Arlín. 5, 4, 3. Levanta la mano, Arlín. 5, 4, 3, 2. Nada. Brian. 3, 2, 1. Nada. Cristian. 3, 2, 1. Nada. Christopher. 3, 2, 1. Nada. Ah, listo. Levantó la mano Christopher. Ahora sí, vámonos. Te vamos a habilitar el micrófono, querido Christopher. Listo, ya está habilitado el micrófono. Por favor, Christopher, una lecturita a toda la leyendita. 19, 20, 21. Vamos. Ya dije. Tensión eléctrica. La tensión eléctrica entre dos puntos de un conductor se determina con el trabajo necesario para desplazar la unidad de cargas entre uno y otros puntos. Entre uno y otro punto. A esta tensión se le llama también diferencial de potencias, entre paréntesis B, B, P. Entre dichos puntos, si los
cuerpos no tienen la misma carga eléctrica, hay una diferencia de potencias entre ellos. La tensión eléctrica se representa por la letra UV y U o U. Unidad eléctrica, unidad de tensión eléctrica. La unidad de tensión eléctrica o DDP es el voltio que representa por la letra B. Se utiliza mucho un múltiplo del voltio, el kilovoltio, que se denota kP, no KB. Un kilovoltio equivale a 1000 voltios. Se utiliza mucho un submúltiplo del voltio, el múltiplo MB. Un MB equivale a 0.001 voltios. 21.1 medida de tensión eléctrica. La tensión eléctrica o diferencial de potencias entre dos puntos se mide con un aparato llamado voltímetro, que se conoce a los dos puntos cuya tensión se quiere medir. Fix 1.6, ¿ya? Eso es la imagen, figura número 1.6. Sí, sí, sí. A esta figura se refiere. Gracias, querido. A ver, entonces. Gracias, papá. Muy bien. Tengo un puntito para Chura, obviamente. Para Chura, ¿dónde estamos? Chura, Chura, un puntito. Ok, colocamos acá. Chat. Chura. Ya saben, estos puntos, por favor, como lo ha hecho George, cóbrenlos directamente en clases. Cuidado. Tienen que esa parte cobrarse en clase. No sé quién ha perdido puntillos la anterior, ¿no? Ok, bien. Listo, señores. A ver, entonces, ¿qué entendemos por esta leyenda? ¿Qué nos dice esta leyenda? Es algo bastante interesante. Nosotros dice, ¿qué estamos midiendo? El voltaje. Pero, ¿qué significa voltaje? En sí, el voltaje es la unidad de medida, nada más. El término correcto no es voltaje. Si hablamos de la acción de los electrones, el término correcto es tensión eléctrica o diferencia de potencial, DDP o tensión eléctrica. Cuidado. La unidad de la tensión eléctrica o la de la diferencia de potencial efectivamente es el voltio. Pero aquí en nuestro ámbito dice, a ver, medí el voltaje. No, no estás midiendo el voltaje, tú estás midiendo la tensión eléctrica. Y por eso decíamos, ¿qué es tensión eléctrica? A ver, y para esto vamos a irnos a este ejercicio. Aquí estamos. Esto vamos a copiar una vez más y lo pondremos acá para que se entienda este ejemplo. ¿Sí? Pregunta, a ver, ya estamos, voy a preguntar para ganar otro puntito, otro puntito. Ya, Cristo, estamos. Dana, 5, 4, 3, 2, 1. Levante la mano si está Dana. 5, 4, 3, 2, 1. Nada. Edelmira, 5, 4, 3, 2, 1. Nada. Fidel Catari, 5, 4, 3, 2. Que Edelmira acaba de levantar la manito. Muy bien. Ya, primero Dana, el orden de levantar es Dana y Edelmira. Entonces, primero Dana, ¿ya? Después Edelmira, para ganar esos puntillos. Ok, te estoy habilitando el micrófono, querida Dana. Listo. Querida Dana, para que sean 2 puntos, ya no uno solamente, el uno por estar atento, ¿ya? ¿Qué es la corriente eléctrica? A ver, ¿qué era? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Listo! ¡No! ¡No, Dana! ¿Es qué? El desplazamiento de los electrones. Ya, esa es corriente eléctrica. Muy bien, Dana. Ya tienes ahí 2 puntitos. Un tercer puntito, bueno, un segundo punto. Ahora vámonos ya. Efectivamente. Corriente eléctrica dijimos que es el paso de electrones, ¿no es cierto? De un punto A un punto B. Ese es. Escuchen bien las expresiones para no cometerlos en el examen. La corriente eléctrica es el paso de electrones de un punto A a un punto B. No sabemos que este paso de electrones se genera por los campos electromagnéticos, es decir, el campo electromagnético permite el paso de corriente. Eso tiene que tener en cuenta, ¿ya? Eso que quede bien clarito,
¿Ok? Ahora, aquí pondremos entonces en el chat, le pondremos a Dana, vamos a ponerle un puntillo, ¿ya? Bueno, serían 2 puntitos para cada, ¿ya? Muy bien, porque contestó la pregunta y obviamente estaba atenta al llamado. Ahora sí, Edelmira, ¿estás ahí? Levanta la mano. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, muy bien, listo. Te habilito el micrófono. Muy bien. Pregunta atenta, querida Edelmira. Escuche bien la pregunta. Eh, ya sabemos que es corriente eléctrica. ¿Qué es intensidad eléctrica o intensidad de corriente eléctrica? Edelmira, 5, 4, 3, 2, 1. Y Inge, ¿me escucha? ahora sí, dime, ¿qué es? Es la cantidad de cargas que pasan por un conductor en un tiempo determinado. Ya, la cantidad en este caso de electrones, ¿no es cierto? Corriente eléctrica, el paso de electrones. Intensidad es cuántos. ¿Cuántos? Aquí lo vemos, a ver, un poquito vamos a ir atrás. Vamos a ir atrás un poquillo para que se entienda bien. Esto lo hemos explicado de manera bien dinámica. A ver, vamos a ir atrás, 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 atrás. Ahí estamos, ¿ya? Muy bien. Y habíamos explicado lo siguiente. Cuando decimos, ¿qué es corriente eléctrica? Tiene que ver efectivamente con el paso de electrones e intensidad de corriente con cuántos, ¿no? Ahí estamos. Muy bien. Ahí estamos. Ahí. Ah, ¿dónde estamos? Listo. Aquí está. Este es el que vamos a ver, ¿no? Ya, este me vamos a copiar. Este lo copiaremos aquí. Entonces, este concepto es clave. Si no entiendo este concepto, no voy a entender qué es tensión eléctrica. ¿Ya? Corriente eléctrica, el paso de electrones, ¿no ve? Aquí está. Están pasando los electrones de un punto a otro punto. Eso es corriente eléctrica, ¿no? De un punto a otro punto. Intensidad de corriente eléctrica ya no es cómo pasan, sino cuántos pasan. Aquí está uno tras de otro. Si hablamos de intensidad, esto tiene más intensidad. En el mismo lugar no van a haber uno, van a haber dos o tres que están pasando de un extremo a otro extremo. Eso es intensidad de corriente eléctrica. Ah, qué interesante. Pero, y ahí viene la pregunta, ¿qué es tensión eléctrica? Ah, tensión eléctrica es el que está empujando este paso de electrones. Por eso habla de trabajo, dice, entre dos puntos, o sea, la tensión eléctrica siempre se produce entre un extremo y otro extremo, entre un polo negativo y un polo positivo. Se produce eso, ¿ya? Pero esta tensión, ¿qué es? Si corriente eléctrica es el paso de electrones, e intensidad de corriente, ¿cuántos pasan? La pregunta clave, ¿con qué fuerza pasan? ¿Quién define con qué fuerza pasan los electrones? La define la tensión eléctrica. Ah, qué interesante. Sí, tres conceptos muy diferentes. Primero, intensidad de corriente no es nada más que el paso de, bueno, corriente eléctrica no es nada más que el paso de electrones. Segundo, intensidad de corriente, eh, con qué frecuencia o cuántos son los que están pasando, ¿verdad? Ya no solamente es el paso, sino cuántos están pasando. Es intensidad. Y tensión eléctrica, ¿con qué fuerza están pasando? O sea, ¿quién está empujando? ¿Quién va a empujar de un punto A un punto B? Este flujo de electrones está definido por la tensión eléctrica o por la diferencia de potencial. Ah, qué interesante. Sí. Entonces, la tensión eléctrica es quien, hipotéticamente, para que se entienda, empuja a los electrones. Es quien empuja a los electrones de un extremo a otro extremo. Eso es la tensión eléctrica. Por eso nosotros cuando hablamos alta tensión, media tensión y baja tensión, está relacionado no a los amperios, sino a la tensión eléctrica, al voltaje. Cuando te dicen medir los voltios, no está mal, en este caso, la expresión, porque tú vas a dar el voltaje en la unidad, que es justamente voltios. Pero lo que tú estás midiendo es la tensión eléctrica. La fuerza con la que van a circular todos esos electrones está definido por la tensión eléctrica. Y esta tensión, dijimos, ¿no?
se mide en voltios, que generalmente son, si hablamos de media tensión, alta tensión, hasta parte baja tensión, kilovoltios. Kilovoltios. Ah, qué interesante. Y si hablamos de pilitas o vamos a acumuladores más pequeñitos, milivoltios, ¿no? ¿Cómo tomo la tensión eléctrica? Obviamente ya sabemos, tengo que tomarlo en un circuito. Esto copiamos acá, lo vamos a poner acá frentecito para que se entienda. Y la tensión eléctrica, para que yo pueda entender o tomar ese valor, tengo que sí, así, cerrar el circuito. Cierro el circuito desde un polo a otro polo, así tenga o no tenga polaridad. Si debo ser corriente alterna, igual no tiene polaridad, pero igual voy a cerrar un circuito. Y en este circuito es donde yo voy a medir la tensión eléctrica, la fuerza con la cual están circulando estos electrones. Ah, qué interesante. Sí, por eso nosotros para medir justamente esa tensión, esa diferencia de potencial, una vez más, ¿no ve? ¿Con qué fuerza, con qué potencia están ingresando de un extremo a otro extremo los electrones? Eso se define por la tensión eléctrica, ¿no? ¿Con qué medimos eso? Con el tester, obviamente. Este va a ser un trabajo interesante la semana que viene si vemos presenciales. Y si no, cuando nos veamos, hacemos el taller como tal. Y si nos toca hacer taller en casa, lo vamos a hacer, ¿ya? Pero eso va facilito. Entonces, el multitester, el tester, ¿no? El digital, justamente es quien nos va a ayudar o nos permite medir la tensión eléctrica, la diferencia de potencial. Y ahí, una vez más, es donde entra el concepto de la ley de Ohm, que ya hemos comentado. Esta intensidad, es decir, cuántos electrones están pasando en un determinado tiempo, es directamente proporcional a la tensión eléctrica. Claro, van a pasar más electrones si más fuerza de empuje va a haber en los electrones. Por eso es directamente proporcional. Y es inversamente proporcional a la resistencia porque por más que quieran pasar y haya fuerza para que pasen, si el conductor presenta mucha resistencia, este paso va a ser muy poco probable, ¿no? O muy disminuido. Por eso la resistencia es la inversa de la intensidad de corriente. Ah, qué interesante. Y ahí tenemos el circuito clave. Este circuito, y aquí vamos a insertar ya, como corresponde, cuadritos de textos para explicar esta partecita. ¿Sí? Esto, señores, todos nosotros denominamos como malla. Esto es la malla. Le pondremos un colorcito, primero negrilla y un rojito. Malla. ¿Qué son las mallas? No es nada más que un espacio en donde tranquilamente va a haber la circulación de positivo o negativo. Aquí está, ¿no ve? De negativo va a circular por acá y va a volver nuevamente al otro extremo, al positivo. Ah, esto es corriente continua, por si acaso, ¿no? Entonces, todo ese pequeño espacio se conoce como malla. Y vamos a ver que las mallas dependen mucho si la resistencia está en corriente continua o corriente alterna, ¿no? Otro ejemplo de malla sería esta, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos, ¿verdad? Es una malla, pero aquí tengo una malla y cuando llega a un cierto punto, aquí tengo otra malla. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Que efectivamente cuando esta malla se, se ha cerrado, ¿no es cierto? Puede que tenga aquí otra pequeña malla que se abra para otro tipo de servicio. ¿Ok? La ecuación que mide esto, obviamente, es la ley de Ohm. Voltaje es intensidad por potencia, pero la ley de Ohm como tal es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces ya tenemos dos ecuaciones para trabajar. Sí, el de resistencia total por la variación de temperatura y ahora el tema de la tensión eléctrica, pero ya utilizando la ley de Ohm, ¿no? Y decíamos, aquí es igual el voltio. Ahí, eso ponemos al frente. Esto primero llegamos acá. Ahora sí. 8, que queda el puntito. Rodri, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Y 4, 3, 2, 1. Rodri no dice nada. Muy bien. Y hasta Delmira. Fidel, 5, 4, 2, 1. Fidel a la 1. Fidel a los 2. Fidel a las. Nuevamente la mano. Iván a la 1. Iván a los 2. Es ya. Fidel, levanta la manita. Mira. Fidel levanta la mano. Zori, ¿tenías alguna pregunta? Me comentas, por favor. Tienes el micrófono abierto, Rodri.
Inge, si hubiéramos trabajado con un protoboard para hacer un circuito, porque se puede hacer más trabajos en el protoboard. Ah, claro que sí, eso es un trabajo ya no es, eso ya no es electrotecnia, eso ya es electrónica. Y está muy bien, pero el objetivo es que ustedes experimenten, en este caso, cómo van a trabajar en una instalación eléctrica real. El trabajo computador es muy buenísimo, ahí hay muchas cosas que pueden hacer, porque en sí es una placa que permite, según el enlace que tú quieres, ¿no? O la malla que quieres ir armando. Sin embargo, lo que se les ha pedido para hacer, ustedes van a ver el significado cuando vayan haciendo este de cuatro de cargas y demás, ¿no? Ahí lo van a revisar. Pero buena sugerencia, Rodri. Vamos a ver si lo contemplamos por un poquito más adelante, ¿ya? Ok, Inge, a ver. hace una Entonces, clase nos estaba diciendo si podíamos cambiar el trabajo de un plano de plano eléctrico sobre un sobre un pequeño experimento, cómo crear electricidad de nosotros. Podemos hacer nosotros un pequeño, bueno, una pequeña maqueta de cómo crear electricidad y meterla al protoboard, si sería posible. ya, si tienes esa idea, está, se te permite, querido Rodri. A ver, hazlo y vemos cómo te sale, ¿ok? Ya, listo. Bien, vale, interesante el aporte de Rodri, ¿ya? Muy bien, estamos, ya dijo Fidel. Ya, Jonathan, Iván, Jonathan, ¿estás aquí? Jonathan, 5, 3, 2, 1, nada, no levanta la mano. Jesús, ya, listo. Iván, Jonathan, ¿no ve? Vamos a permitirle, ahí estamos. El micrófono, Jonathan, Iván, Quispe, Sí, ¿me Miguel. escuchas? Sí, A ver, una letrita, querido Jonathan, todo el 23, por favor. O sea, primero el 23 y el 23.1 contigo lo leo. ¿Ya? Vamos. el voltio se define como la tensión que es necesario aplicar a un conductor de ohmio de resistencia para que por él circule la corriente de amperio. A ver, la parte primero no escuché te pregunta, querido, una vez más. Dice, el voltio se define como la tensión. Ya sabemos que el voltio, por si acaso, es la unidad. Es la unidad, ¿no ve? Tensión necesaria que se aplica a un conductor que tiene resistencia. Voltios sobre ohmios es amperio. Ya, así de facilito. ¿Y quién es el problema? Se explica. Dice, una estufa eléctrica de resistencia 200 ohmios se conecta a 220. ¿Cuál será la intensidad de corriente? Entonces, 220 ohmios. Si la resistencia son 220 voltios y la resistencia son 200 ohmios, la intensidad de corriente va a ser 1.1 amperios, ¿no? Claro, porque la tensión eléctrica es solamente 220. Si fuera 110, esto va a ser mucho menos. Si fuera 380, va a ser mucho más, ¿no? Ahí está con claridad el concepto de tensión o diferencia de potencial. Pero ustedes, no, ingenieros, ¿nosotros qué vamos a hacer en laboratorio? Estos circuitos, estos y estos. Vamos a ir revisando un montón de circuitos y si bien la sugerencia de Rodri está muy bien, ya, vamos a utilizar nosotros el sistema que hemos planteado por el momento, porque ustedes van a observar ese tipo de instalaciones en las construcciones. ¿Ok? Listo, a ver, entonces, vámonos adelante. Ok, muy bien. Hagamos ejercicios, señores. Sí, hagamos ejercicios. Pero antes de hacer ejercicios, hasta aquí, señores, ¿alguna duda, pregunta, consulta o comentario? ¿Todo clarito?